Bienvenidos a la sexta plática del curso de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El día de hoy entramos a los diseños de estudios y presentaré o trataré de narrar la plática que la doctora Andrea Bacabraña, estudiante de séptimo semestre, nos presentó en relación a series de casos y estudios de casos y controles. Debemos recordar que la investigación tiene su nivel, no por decir que estamos hablando de series de casos o casos y controles precisamente son estudios malos, sino que lo malo está en el diseño seleccionado por el investigador cuando no lo sabe hacer. De tal manera que tratar de probar un fármaco útil en una serie de casos o casos y controles sería totalmente inadecuada, como sería tratar de hacer un estudio clínico aleatorio sobre exposición de rayos ultravioleta en niños de 3 meses de edad. De tal manera que cada nivel nos representa el respeto máximo dentro de la investigación. Iniciando con la serie de casos, hay que entender que están diseñados precisamente para demostrar enfermedades poco frecuentes, llamémoslas raras, y que tienen un carácter de ser muy interesantes para la comunidad médica. De tal manera que la serie de casos son publicaciones expresas o rápidas para que la comunidad médica identifique patrones que no se han identificado en la literatura publicada o incluso que tienen un gran valor es en la publicación, por ejemplo, de efectos adversos de medicamentos que están en fase 4 y que ya han salido al mercado, pero que empiezan a producir daño. Tal es el caso de la sibutramina para bajar de peso, donde se ha demostrado recientemente en reportes de casos que puede incrementar el riesgo de enfermedades vasculares y así una gran cantidad de fármacos que han sido retirados del mercado por producir patologías como puede ser afección hepática, afección a nivel del músculo, depresión, suicidio. De tal manera que es muy importante que los investigadores estén conscientes de que los fenómenos poco frecuentes e interesantes deben ser publicados bajo el término de series de caso para alertar a la comunidad médica cosas nuevas o cosas peligrosas para el paciente. La descripción básicamente pues es una observación de un grupo de sujetos que tienen la misma característica y obviamente que no tienen un grupo control con lo cual compararse. Las series de casos, algunos autores no los incluyen en diseños de estudio porque realmente lo que hace el investigador es narrar los sucesos ocurridos en una población determinada. Pero creo que sí se deben de tomar en serio y dentro de este módulo de diseño de estudio nos permitirán conocer todo lo que pueda hacer el investigador al momento de tratar de publicar su obra. Recordemos que casi nunca son planeados, más bien son hallazgos muchas veces fortitos del experto donde ve cosas interesantes y lo comenta con expertos, nadie lo ha visto y lo publican de esa manera. No hay una hipótesis como tal real, pero algo muy interesante de común a la serie de casos y a los casos y controles es que son estudios que se llaman generadores de hipótesis. Un autor hace un hallazgo interesante, lo comunica a sus iguales y sus iguales posteriormente verán la manera de poder hacer un estudio de mejor diseño para crear una hipótesis. De tal manera que son precursores de hipótesis, asimismo son precursores de diseños más sofisticados, como son casos y controles, o estudios de corte o estudios clínicos aleatorios. Es la importancia vital de los reportes de casos o de las series de casos. Son, como ustedes sabrán, retrospectivos, se identifica un caso interesante y uno va al expediente a buscar casos similares, los encuentra y los trata de describir. Son longitudinales retrospectivos en el aspecto de que vamos a describir todo lo que sucede con un grupo de pacientes desde el pasado hasta el presente. Observamos simplemente los hechos, no son modificables porque habitualmente analizamos u buscamos la información en expedientes clínicos y simplemente lo que hacemos es describir lo que sucedió en los expedientes clínicos. Algo muy importante de la serie de casos que también nos permite explayarnos mucho en la discusión, tratando de crear nuevas hipótesis en cuanto a tratamientos, fisiopatología, de manera muy importante, son muy agradables para explayarse el investigador en la fisiopatología puede describir lo que piensa que está ocurriendo con los pacientes y eso posteriormente requerirá, sin duda alguna, una comprobación mediante una hipótesis de trabajo adecuada. Las ventajas es que nos permiten la búsqueda sistemática de asociaciones entre variables para sugerir hipótesis de causalidad. De tal manera que recordemos, la serie de casos y los casos y controles son estudios generadores de hipótesis y
importantemente, tenemos un efecto y buscamos una causa o tratamos de identificar causas, de tal manera que son diseños que van de efecto a causa, que sugieren hipótesis y no van de causa a efecto, que comprueben hipótesis. Nos permite determinar relaciones temporales entre eventos y sugiere hipótesis con temporalidad adecuada, de tal manera que el tener serie de casos nos permitirán diseñar estudios con un tiempo de seguimiento adecuado. Si yo tengo pacientes con cáncer de tiroides y los expedientes me indican que el cáncer es producido por exposición a tal o cual producto y eso sucede 10 años antes, cuando yo diseñe un estudio de corte, pues trataré de seguir por 10 años para poder encontrar el evento producido. Si yo trato de buscar a un año un evento que ocurre 10 años, seguramente no voy a encontrar esta asociación, por lo tal son de gran utilidad. Conocer la evolución de fenómenos en el pasado es útil también para fundamentar estudios posteriores, prospectivos y comparativos. Aquí básicamente hace referencia que cuando buscamos un factor de riesgo diseñará cohortes y cuando buscamos un fármaco posiblemente útil diseñaremos estudios clínicos aleatorios. Son rápidos y baratos, rápidos al grado que un experto puede hacer una serie de casos en semanas y son económicos porque realmente lo único que necesita invertir es tiempo en revisar los expedientes, que muchas veces tienen información incompleta y la letra es totalmente ilegible. ¿Cuáles son las desventajas de estos estudios? Pues básicamente que la información la basamos en registros que pueden existir o pueden no existir incluso. Muchos de los hospitales tienen la conducta de desechar la información después de 5 años de estar almacenada. Esto por motivos de espacio. La calidad de los expedientes clínicos es mala y máximo en México, que realmente tenemos una mala calidad en la generación de expedientes clínicos. A los médicos no nos gusta hacerlos, pero realmente al investigador los expedientes le sirven y son de vital importancia. Es básicamente lo que es para el clínico la exploración física y el interrogatorio. De tal manera que la serie de casos para construirlas tenemos que interrogar a los expedientes y tenemos que hacer la exploración física de los expedientes para poder obtener la información concreta y poder hacer una discusión adecuada de los fenómenos observados. La validación de la información es difícil porque realmente no sabemos lo que el médico escribió, por qué lo escribió, y sin duda no es la información adecuada porque el médico en su tiempo no tenía la hipótesis o la idea que tenemos ahorita nosotros. No puede establecer relaciones de causalidad. De nuevo, son estudios que van de efecto a causa y no de causa a efecto, así que generamos ideas y no probamos hipótesis. La representatividad que se obtiene no es buena y es difícil sacar inferencias. Uno de los problemas importantes de las clases y controles es que solo se aplica a una población muy pequeña y muy sesgada o muy variada de pacientes, por lo cual es difícil extrapolarlo a una población diferente. Así, si encontramos asociación entre cáncer y exposición a la luz, será difícil extrapolarla a otra población con cáncer o recomendarla a una población con exposición a la luz, por lo cual generará la hipótesis que se tendrá que probar en un estudio mayor de casos y controles o estudios de cohorte. En este ejemplo de la revista chilena de cirugía, un grupo de médicos hace un reporte o una serie de casos de cáncer de tiroides en edad pediátrica. Reúne los criterios de serie de casos completamente porque nos van a hacer la descripción de un cáncer que no es frecuente en niños. Si vemos la introducción, empiezan argumentando que es poco frecuente el cáncer en los niños, lo cual es totalmente correcto, y que el comportamiento biológico debe ser diferente en el adulto, pero como no hay experiencia, lo que van a hacer ellos es dar la descripción de los cánceres que tienen. El objetivo es analizar el tratamiento quirúrgico en edad pediátrica en cáncer de tiroides, aunque bien el objetivo realmente debería de decir, en lugar de analizar, es describir. El título correcto pudiera ser describir el tratamiento quirúrgico en pacientes pediátricos con cáncer de tiroides en nuestro centro hospitalario. Los métodos, como lo hemos dicho, revisaron expedientes clínicos de pacientes que tenían menos de 15 años y los cuales habían tenido cáncer de tiroides y habían sido operados porque el objetivo de ellos es describir los hallazgos quirúrgicos o los procedimientos en pacientes que tienen cáncer. Se hace una descripción de 8 casos, a lo cual ellos llaman serie de casos, y lo interesante pues es descubrir de entrada que 5 tienen antecedentes de enfermedad tiroidea, de tal manera que nos genera la hipótesis de que el cáncer en edad pediátrica tiene una relación familiar muy importante.
Otras cosas que sin duda son muy importantes para el estudio las vamos a dejar atrás porque no es objetivo de esta plática. En otro ejemplo que se presenta, se habla de pielonefritis jantogranulomatosa. También lo describen como una serie de casos y experiencia clínica en un hospital de la Samaritana. El título es muy correcto porque nos hace referencia a un título raro, pielonefritis jantogranulomatosa. Hace referencia a que es una serie de casos y algo importante que hace referencia a que es la experiencia clínica en un hospital. Es correcto. Si ustedes ven el objetivo, es un objetivo un poquito más correcto a lo que tratamos de hacer, describir la frecuencia y características clínicas, de tal manera que los autores, sin tratar de ser muy ambiciosos, dicen simplemente que vamos a describir lo que tienen nuestros pacientes. La metodología correcta implica que es un estudio retrospectivo donde se analizan la presentación clínica, laboratorios, imágenes, manejo y evolución, de tal manera que hace referencia que se revisaron los expedientes de los últimos 10 años en el Hospital Universitario de la Samaritana. Los resultados son variados también, pero lo que nos interesa es que la descripción del diseño es adecuada en este trabajo, por lo cual consideramos que es un trabajo que vale la pena analizar en el contexto de una serie de casos. El estudio de casos y controles, por otro lado, si bien también es un estudio retrospectivo, debe quedar muy claro que es un estudio que va de efecto a causa. De tal manera que tenemos un efecto que pudiera ser cáncer, pudiera ser tumor, pudiera ser un evento vascular, cardíaco, cerebral, y lo que vamos a hacer es hacia atrás del tiempo identificar qué causó este efecto. De tal manera que son diseños que van de efecto a causa y siguen siendo, aunque son muy bonitos en la manera de generarlos, pues estudios que son sugeridores de hipótesis, no prueban hipótesis, simplemente las sugieren, pero tiene un nivel un poquito superior porque nos permite ya comparar contra un grupo control que no tiene en teoría o no encontraríamos en teoría una causa que produzca ese efecto. En casos y controles nos permite pues ver ausencia o presencia de un resultado. De tal manera que comparamos un resultado que puede ser un infarto contra un grupo que no lo tiene, así pues podemos definir a casos y controles. Son investigaciones retrospectivas que de nuevo van de una causa o de un efecto a una causa y habitualmente estos tipos de casos y controles como causa buscan factores de riesgo que pudieran producir la enfermedad que tenemos nosotros actualmente presente en el paciente. Así, caso queda definido como pacientes que tienen una enfermedad o consecuencia y controles, un grupo de pacientes que no tienen esa enfermedad. Se comparan los dos para buscar una causa o un factor de riesgo que pueda producir tal o cual enfermedad. Así pues, en el caso del infarto, pues será el caso el que tiene el infarto, control el que no tiene el infarto, y la causa que se buscará seguramente será obesidad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, alcoholismo, etc. Entonces, algo muy importante de los casos y controles es que nos van a dar como resultado un desbalance entre los casos y controles, y estos desbalances serán los factores de riesgos imputables al caso. Y eso se dará como conclusión, que pues tal causa o tal factor de riesgo pudiera estar asociado a tal caso. Así que se tendrían que generar posteriormente estudios de cohorte o estudios de casos clínicos aleatorios para comprobar esa hipótesis en caso que lo requiera. Aunque finalmente aquí ya empezamos a ver que con los estudios de casos y controles son de muy buena calidad y con una población lo suficientemente grande, muchas veces ya no se requiere llegar a un estudio de cohorte, simplemente con los estudios de casos y controles se pueden probar esas hipótesis. En esta imagen donde se muestra que un niño nace con un labio paladar hendido, se compara contra un control y en la comparación de los dos niños se podrán identificar problemas maternos o problemas de exposición en la madre que pueda producir el tipo de labio paladar hendido. Máxime que también se pueden investigar factores genéticos o antecedentes familiares y así el médico podrá concluir que el paladar hendido parece ser producido por ingesta de tal o cual producto en la madre o por el antecedente familiar de rama materna o rama paterna en la madre también.